almacén por departamentos, en unas tiendas grandes o incluso en mini mercados, era algo muy complicado. Entonces, el sistema POS hace referencia a un sistema de punto de ventas, Point of Sale, en donde teníamos un sistema, las famosas cajas registradoras, en donde cada punto de venta, cada caja, tenía una maquinita en la que uno iba recopilando el código de lo que estaba vendiendo, y esa maquinita internamente sumaba y sacaba la información para el cliente de la tirilla de la información de lo que estaba comprando, y para la empresa, pues el control de sus cierres de caja diarios. Ese sistema está compuesto por un hardware, hoy en día un computador y un software que realizan un proceso de facturación junto con el manejo del inventario. Entonces, vamos a ver un poquito de historia. El sistema POS eran esas cajas de registrar, o la famosa caja registradora que sacaba una tirilla que internamente iba llevando los cálculos y al final del día sacaba un cierre de caja, y uno con eso hacía el arqueo y sabía qué se había vendido y qué no se había vendido. Cuando entra la era digital de los computadores, entonces pues ya, un sistema POS era un sistema que nos permitía en línea poder tener en el computador el control del inventario y uno saber qué se había vendido en el día, además de saber el arqueo de la caja, de cuánto se había vendido en efectivo, por tarjetas, por transferencias, con cheque, con voucher, y vamos llevando un control del inventario. Aunque se conoce como sistema de facturación, y así dice la norma y dice factura POS, realmente el documento que se genera no está cumpliendo con las características de una factura. No cumple con las características de una factura cuando teníamos facturas en papel, y no la cumple mucho menos ahora que estamos montados en una era digital en donde todo es electrónico y le debemos enviar a la DIAN la información en línea de nuestras ventas. Al sistema POS le hacen falta datos y le hace falta información relevante en este momento para la DIAN y que cumpla con los requisitos que el anexo técnico de la factura electrónica pide. Poli, tienes el micrófono apagado. Gracias, Liri. Yo no sé por qué se apaga mi micrófono. ¿Me informas, por favor, hasta qué parte me alcanzaron a escuchar? Hola, ¿ya me están escuchando? Sí, ya estamos escuchando, pero la última partecita donde pasó la segunda imagen no escuchamos. Gracias, don Carlos. Es usted muy amable. Entonces me voy a devolver. Vamos. Ay, perdónenme. Listo. Estamos diciendo que el sistema POS es válido y vamos a entrar a entender cuáles son los requisitos de ese sistema POS. Entonces, el sistema POS es válido hasta el año pasado, incluso el tiquete que sacaba la máquina de sistema POS, las personas que adquirían bienes y servicios podían tomarlo como soporte en su contabilidad de costos y gastos deducibles ante la DIAN. Este año no, eso lo vamos a ver más adelante, pero sigue siendo un sistema válido. Pero como sistema y regulado por la DIAN, debemos cumplir unos requisitos. Si yo digo que en mi negocio tengo un sistema POS,
para entregarle a mis clientes el soporte de lo que cumplió, debemos irnos al artículo 13 de la resolución 042 del 2020 para que ese sistema hoy en día cumpla con todo lo que dice ese artículo. Que dicho rápidamente es que la tirilla diga que está realizada con un sistema POS, que tengan los nombres, la razón social, el NID y toda la identificación de la persona que está vendiendo, que tenga discriminados los impuestos a los que haya lugar, si somos responsables de infoconsumo, de IVA, de consumo de bolsas plásticas. El impuesto que haya en mi negocio debe estar discriminado en ese sistema POS que entrego. Fuera de eso, debe llevar un sistema de facturación, una numeración consecutiva. Ante la DIAN debo sacar resolución de facturación POS y debo cumplir que esa resolución no se me haya vencido y debo cumplir que los números que tengo en esa resolución estén dentro de los números que estoy utilizando con mi máquina. Debe tener una fecha y una hora de expedición del documento POS. El documento POS se expide en tiempo real en el momento en que el cliente se acerca a la caja y cancela sus productos. Debe informar la cantidad, la unidad de medida y la descripción específica, más los códigos que permitan identificar los vendidos, los servicios prestados, la utilización de códigos que permitan la identificación y relación de todo esto. Debe tener el valor total de la operación y debe indicar la calidad de agente retenedor del impuesto a las ventas, autorretenedor, lo que sea, o incluso si pertenecemos al régimen simple con relación al negocio que está elaborando la venta. Y debe tener nombres, razón social y número de identificación del fabricante del software. Hoy en día el POS es válido si lo hago con un software, no con una máquina registradora. O sea, las máquinas registradoras de rollito que no están conectadas a internet, que no están conectadas a ningún software contable hoy en día no son válidas. Son válidas como sistema POS para soportar mis ventas. Estas máquinas que cumplen estos software en un hardware que cumplen con estas características. Para poder utilizar el sistema POS es necesario solicitar la respectiva resolución de autorización. Y no se tienen todas estas condiciones que estamos viendo, no cumplo con la obligatoriedad, o sea, mi factura no está cumpliendo con lo estipulado en la norma y por lo tanto me regalan por favor micrófonos. Gracias. Les decía, si mi software, si no estoy utilizando un software en mi negocio, identificado como un software con una resolución de facturación de POS y la tirita que sale de mi caja registradora no cumple con todas estas condiciones y requisitos que estamos viendo en la pantalla, pilas. No estoy cumpliendo con la normatividad de la expedir facturas por mis ventas. Y recuerden que yo como comerciante, una de las obligaciones es facturar para poder soportar mis ingresos. Aquí estamos hablando de la responsabilidad mía como dueño del negocio, no la responsabilidad del que compra, sino del que emite la factura. Entonces, es muy importante que empecemos a revisar y analizar si lo que yo hoy en día tengo en mi negocio está cumpliendo con esas características. Las características las encontramos en el artículo 36 de la resolución 042 del 2020. Miren que estas son resoluciones relativamente nuevas y son resoluciones que han salido durante el tiempo de la pandemia. Por lo tanto, este artículo 36 de la resolución 042 del 2020 fue la que reemplazó las condiciones que tenían que tener las máquinas registradoras, que eran las autorizadas anteriormente para el sistema POS. Eso quiere decir que ahora debo tener un hardware y un software que interactúen, que me identifiquen todos los datos de bienes y servicios, las tarifas de los impuestos,
Los artículos que exhibo al público deben encontrarse identificados mediante códigos de barras o cualquier otro tipo de identificación interna. O sea, un código, un plug. Yo debo poder ingresar en el software la descripción de lo que estoy vendiendo. Debo elaborar al final del día y conservar un archivo electrónico con el cierre de caja. Debo llevar inventario de máquinas registradoras y dispositivos usados para expedir el documento POS con un serial indicando su ubicación por cada establecimiento de comercio, en qué sede lo tengo, cuál es la oficina, cuál es el lugar donde desarrollaron las actividades económicas. Debo hacer un comprobante de informe diario y lo debo guardar. Y conozco de empresas que teniendo sistema de facturación POS han sido sancionadas por la DIAN porque han llegado inspecciones a pedir el comprobante diario de cierre y no los tienen. Este comprobante de informe diario debe elaborarse de forma electrónica o física, pero debe formar parte integral de la contabilidad del negocio, del establecimiento y debe tenerse listo a disposición de la DIAN. El sistema POS que se adquiere debe garantizar el cumplimiento de todas estas características para evitar incumplir con la correcta generación de los documentos equivalentes. ¿Y aquí qué sanción tendría? Pues voy a tener sanción porque no estoy facturando de forma correcta. Y una de las obligaciones tributarias, comerciales, contables, de cualquier persona natural o jurídica que realice actividades comerciales es hacer el debido soporte de sus ingresos, costos y gastos. Y esto hace parte del soporte de mis ingresos. Por lo tanto, los invito a que revisemos que la forma como lo estamos haciendo de forma correcta. ¿Cualquier persona puede tener sistema POS? Sí, si las condiciones de mi negocio dan para que yo pueda tener un sistema POS, es decir, tengo puntos de venta al público en donde es más fácil y más ágil que las personas en caja reciban de una forma muy rápida la tirilla de lo que vendo, lo puedo tener. Ahora, ¿qué pasa con el micro y el ecosistema DIAN, que es toda esa conversión de la DIAN al mundo digital? Entonces, recordemos que venimos en una evolución al mundo digital de la DIAN y ese ecosistema DIAN tiene varios objetivos y tiene varias ramificaciones. Los objetivos es que la DIAN debe conocer de primera mano los ingresos, los costos y los gastos de las empresas para determinar las bases de los impuestos. Los ingresos son la base del impuesto de las empresas que se han acogido al régimen simple de tributación. Por lo tanto, deben estar soportados con los documentos necesarios, facturas electrónicas o sistema POS. Y si tengo sistema POS, pues lo debo volver en factura electrónica en el momento que la norma me lo pide, que ya lo vamos a ver más adelante. Y mis costos y gastos cuando soy responsable de renta del régimen ordinario, que hago el ejercicio de coger ingresos, descontar costos y gastos para hallar la base de mi impuesto, deben estar acompañados por una serie de normas, y es que hoy, 9 de marzo del 2023, todo debe estar soportado electrónicamente. Estoy refiriéndome a costos y gastos. Y dentro de ese soporte de costos y gastos existe la factura electrónica, existe el documento equivalente y existen los documentos soportes para no obligados a facturar. Pero el tiquete POS ya no hace parte de esos costos y gastos. Para poder soportar mis costos y gastos, cuando soy yo el comprador y quiero que eso que compré le pueda decir yo a la DIAN que legalmente me lo deduzco como costos o gastos para llegar a la utilidad sobre la cual voy a calcular mi impuesto, deben cumplir unas condiciones, entre esas unas condiciones electrónicas, y esas condiciones, digamos que esos soportes ya no pueden estar con el tiquetico del POS que me entregan en las máquinas. Entonces,
Teniendo claro todo este universo electrónico con la DIAN, ¿cómo entra el sistema POS a interactuar con la factura electrónica? Hay un proyecto de ley, es un proyecto de ley, todavía no se ha vuelto oficial. La DIAN ya está haciendo pruebas, pero no lo ha podido organizar. No está todavía en producción para que el POS sea también electrónico. Finalmente, ¿qué pasa con el sistema POS? El sistema POS tiene unas características diferentes a la factura electrónica. Hoy en día, uno, no es electrónico, no es en línea, por lo tanto, yo no tengo que tener internet en mi negocio para estarle reportando a la DIAN cada vez que una persona se acerque a mi máquina registradora a la venta, porque lo puedo tener en un computador local y ahí guardo la información. Dos, hay una serie de datos que exige la transmisión de la factura electrónica en cuanto al que compra, de nombre, dirección y responsabilidad fiscal. Mejor dicho, nosotros prácticamente debemos crear antes el tercero para poder empezar a facturar, porque toda esa información se va con la factura electrónica. Parte de lo que ayuda en el sistema POS es que incluso yo ni siquiera tengo que preguntarle el nombre a la persona que le estoy vendiendo para sacar el sistema POS. Entonces, esto hace parte de las adecuaciones que debe hacer la DIAN para que si el sistema POS se va a volver electrónico todo, que es lo que ellos quieren, pues yo no tenga que estar. Porfa, me avisan apenas se me apague mi micrófono. Es que cuando prenden ustedes sus micrófonos, se apaga el mío. ¿Me informan, por favor? Poli, se te apagó nuevamente. Lo que pasa es que están tratando Creo que de lo que hacen es, silenciarlos y entonces, sí, yo estoy viendo la presentación y no me doy cuenta cuando se acaba el micrófono. Liris, ¿me informas, por favor, hasta dónde me alcanzaron a escuchar? ¿Ya me están escuchando? Sí, ya estamos escuchando. Sí, ya tenemos, qué pena, yo creo que yo soy el que estoy apagando el sonido, lo que pasa es que estoy tratando de poner en silencio las invitaciones, porque es que no dejan escuchar la charla, entonces constantemente invitación, invitación, entonces suena y suena y suena, entonces trato de ponerlo a todos en silencio, entonces creo que estoy apagando también el micrófono de la conferencista, entonces me disculpan, Muchas pero si gracias por alguien... la colaboración. Sí, Pero si ya alguien vamos a tiene, mirar cómo sabe hacerlo. cómo se puede silenciar estas invitaciones, se lo agradezco porque es que es muy incómodo. Entran tarde, entonces no dejan escuchar la conferencia constantemente pidiendo invitación. Gracias. Don Juan tiene toda la razón, ya lo vamos a ver para poder seguir adelante. Ahí volvió y se silenció mi micrófono. Bueno, listo, voy a tratar de estar aquí con ustedes mirando que no se me silencie el micrófono. Entonces les estaba diciendo a ustedes que el sistema de facturación POS no cumple con todas las características que hay para una factura electrónica y sería muy engorroso yo tener que ponerme en un almacén de cadena con una fila de 50 personas para pagar, a tener que crear los datos de la persona que va a realizar la compra para que lleve un paquete de papas de 1,000 pesos y con todo el mundo esperando las cosas. Entonces, hay un proyecto para que igual la facturación POS sea electrónica. Claro, la DIAN quiere tener el 100% de la información de mis ingresos en la mano. Pero como eso no es tan fácil y las pruebas siguen en pruebas, entonces, ¿qué han hecho? Han empezado a limitar el uso del POS para que obligatoriamente por un lado o por el otro a ellos les llegue la información de los ingresos. Entonces, ¿cómo ha limitado la DIAN ese uso del POS? Pues lo primero que está haciendo es que está obligando a facturar electrónicamente
por montos y está haciendo que la gente exija la factura electrónica. Entonces, paso número 1. El tiquete POS no es un soporte de costos y gastos. Eso quiere decir que yo, responsable de renta, voy a la tienda o al supermercado o al hipermercado o ayer llevé de Día de la Mujer a todas las mujeres de mi empresa a celebrarles el día y pagué el almuerzo y las llevé a comer comidas rápidas y me entregaron una linda tirita en la caja, no es válida como costos y gastos. ¿El gasto que hago a mis empleados en el almuerzo es válido como costos y gastos ante la DIAN? Sí, claro. Yo puedo utilizar hasta el 1% del total de mis ingresos en gastos, atenciones a empleados, clientes y demás, pero debo cumplir con los requisitos para que sean deducibles. Esos requisitos son tener una factura electrónica. Entonces, ¿qué debo hacer yo como comprador de ahora en adelante? Decirle a mi proveedor, a la tienda, que por favor me entregue una factura electrónica. Yo puedo ser obligado a facturar electrónicamente, ser facturador electrónico, tener mi resolución de facturación electrónica, tener mi software para factura electrónica, pero utilizar un sistema POS en mi negocio por temas prácticos y rápidos. Pero si el cliente me pide la factura electrónica, debo estar en la obligación de entregársela. Si la persona a la que yo le compré es facturador electrónico, me debe entregar la factura. Que no me la entregue inmediatamente y me mande un papelito y me diga, por favor, anóteme aquí sus datos, el correo y en el transcurso del día le hago llegar a la factura. ¿Es válido? Pues finalmente es una factura electrónica y la idea es que las facturas electrónicas no se imprimen, ¿no? Las facturas electrónicas son electrónicas, viven electrónicamente y mueren electrónicamente. Entonces no hay ningún problema que el restaurante, en el ejemplo que estamos colocando, me mande la factura electrónica al final del día. Pero la tirita que me entregan en papel allá no es válida para costos y gastos. Entonces, ¿qué está haciendo la DIAN? 1. Usted no puede tener ese papelito en su contabilidad e ir a decirle a la DIAN que ese costo y ese gasto es deducible. Porque no cumple con las condiciones para que sea deducible, que es estar soportado debidamente con una factura electrónica. Ahora, ¿qué pasa? Tengamos en cuenta que hay negocios POS, la tienda de la esquina y la papelería de la señora de la esquina, muy seguramente ni siquiera es obligado a ser facturador electrónico, porque es una persona natural y sus ingresos en el año son inferiores a 3.500 VTs. Por lo tanto, nada la obliga a ser facturadora electrónica. ¿Cómo soporto yo ese costo y ese gasto? Generando un documento equivalente como comprador ante la DIAN e informándole a la DIAN que a la señora Rosita de la esquina le compré lápices. Ahora, ¿qué más está haciendo la DIAN para obligar a ese mundo electrónico? Primero, si yo soy facturador electrónico y estoy obligado a entregar facturas electrónicas, uso sistema POS para hacer rápida y agilizar mis ventas en mi negocio, debo entregarle a los clientes que me pidan esa factura electrónica. 2. Recuerden que las personas naturales responsables de renta que en el año 2023 pidan facturas electrónicas en todas sus compras sin importar lo que sea, el colegio, el restaurante el fin de semana, el hotel al que me fui a pasar vacaciones con mi familia, desde que yo pida factura electrónica a nombre mío, el 1% me lo voy a deducir como renta, me lo voy a deducir de mi impuesto de renta al final del año. Entonces, eso también está obligando a que todos empecemos a pedir facturas electrónicas. Y todos los negocios, establecimientos y demás tengan la necesidad y la obligatoriedad de que si son facturadores, le puedan hacer llegar la factura electrónica a su cliente. Al correo, factura electrónica, no tengo por qué pedir que me la impriman. Y para completar el tema, como el paso obligatorio para que el 100% de las facturas POS sean electrónicas, no ha sido posible, primero por tema de pruebas y segundo, pues porque es que no es muy fácil pedirle tú a todos los negocios y a todas las personas que tengan
un acceso bueno a Internet y una comunicación en línea con la DIAN 100% 24 horas al día para soportar las facturas. Nos están colocando límites en la facturación POS. Y estos límites ya empezaron a ser realidad. Estos límites salieron en la resolución 01092 del 1 de julio del 2022. Estos límites tenían una fecha que empezaba el año pasado que ya se cambió y esta es la última fecha, final no va más. Y si vemos, la fecha dice fecha máxima, no fecha a partir de la cual. Miren que con las resoluciones pasadas, por ejemplo, cuando salió la norma de que las facturas a crédito para que sean válidas, además de tener que pedir la factura electrónica, si yo voy a hacerle una compra a la ferretería de la esquina y ellos me fían, no solamente tengo que pedir la factura electrónica, sino que debo darle aceptación a esa factura electrónica para que sea deducible. Y miren que esa norma decía por allá, todas las compras a crédito a partir del 13 de julio del 2023 deben hacérseles el proceso de recepción de facturas. A partir de documento electrónico equivalente, todas las compras que se realicen a no obligados a facturar posteriores al 1 de agosto del 2022 se deben convertir en un documento electrónico. Aquí estamos hablando de fecha máxima, es decir, ya podemos empezar a aplicar ese límite y como última fecha, 1 de julio del 2023. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta norma? Que independiente de que yo utilice un sistema POS de facturación que como vimos ya es válido, si mi factura es de máximo 5 VTs, recordemos, la VT del 2023 son 42.412 pesos. Por lo tanto, son 214.000 pesos. No tengo el valor exacto aquí a la mano, creo que no lo escribí en mis notas, pero hacemos muy fácil y muy rápido el cálculo, como les decía, 42.412 pesos por 5 VTs, una venta superior a 212.060 pesos, es decir, una venta de 212.061 pesos, sí o sí la debo convertir en una factura electrónica y se la tengo que hacer llegar a la DIAN y al cliente si quiere. Es más, yo puedo generar la factura electrónica de esa venta de 212.061 pesos. Perdónenme nuevamente, micrófonos. Ya, desactivamos audios. Por ahí veo manitas arriba. Por favor, las personas que tienen manitas arriba, preguntas hoy todas por el chat. 212.061 pesos, entonces la tengo que volver factura electrónica. Incluso no necesito ponerme a pedirle al cliente los datos. Yo al final del día voy mandando las facturas electrónicas de las ventas superiores a 212.000 pesos y los puedo mandar con un comprador indeterminado con el famoso 222222222, pero tengo que enviarla. Y volvemos a las fechas. Entonces, miren, los grandes contribuyentes tienen que hacerlo a partir del 1 de febrero del 2023. Es decir, independiente que yo llegue al supermercado y haga mi mercado de 1 millón de pesos y se me olvide pedir la factura, el almacén tiene que convertir ese tiquete de la máquina registradora en una factura electrónica. El 1 de abril del 2023, es decir, prácticamente en 20 días, todos los declarantes del impuesto sobre la renta, nuevamente tenemos problemas con micrófonos. Listo. Todos los declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio que no tengan la cantidad de grandes contribuyentes, hasta el 1 de abril tienen fecha para implementarlo de las 5 VTs. Del 1 de abril en adelante, sí o sí, cada venta que hagan de 212.061 pesos en adelante deben volverse una factura electrónica.
Los no declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios lo deben hacer a partir del 1 de mayo del 2023. ¿Quiénes no son declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios? Los del régimen simple. Los del régimen simple son declarantes del simple y ellos a partir hasta el 1 de mayo tienen el tiempo para hacer todo lo que necesiten hacer en sus negocios para que cualquier venta superior a 5 VT se convierta en una factura electrónica. Y finalmente, cualquier otro sujeto que no tenga ninguna de las calidades mencionadas anteriores, a partir del 1 de junio del 2023, todo el mundo que preste bienes y servicios, que no lo haga con una factura electrónica todo el tiempo, que utilice un sistema de facturación POS, es decir, un sistema en su negocio para entregar facilito el tiquete a su cliente, debe enviar factura electrónica por lo menos de todas las ventas superiores a 5 VTs. Bueno, ¿y la DIAN cómo va a saber que la venta se hizo por 5 VTs o no? Recuerden que para ser yo facturador de POS, debo pedirle permiso a la DIAN de ser facturador de POS. Le debo solicitar una resolución de facturación y debo cumplir con unos requisitos que me dice la norma que debe tener la máquina registradora que utilizo, el software que utilizo, y entre esos están los cierres diarios de caja. Y en los cierres diarios de caja y en la información que se guarde y que debe estar a disposición de la DIAN, espérense, yo me devuelvo acá para que lo miremos para las personas que han llegado hasta ahorita. El comprobante de informe diario deberá elaborarse en forma electrónica o física, debiendo formar parte integral de la contabilidad y exhibirse en el establecimiento de comercio cuando la unidad de administración DIAN lo exija. Para la DIAN es muy fácil ir a mirar quién tiene resolución POS, no está mandando ninguna factura electrónica, ni siquiera esporádica, y le van y le hacen visita. Por ahí hay una convocatoria como de 7,000 nuevos cargos en la DIAN. Y eso es para tener gente que vaya y haga visitas presenciales en nuestros negocios. Por lo tanto, esto se debe cumplir. Y ya lo debemos estar haciendo. No nos esperemos al 1 de junio, no nos esperemos al 1 de abril. Hoy, revisemos cómo estoy soportando las ventas de mi negocio. ¿Qué le estoy entregando a mi cliente como soporte de su compra? Lo que yo le estoy entregando a mi cliente es válido para él como costo y gasto deducible. Y miren que ya mi cliente que se va a beneficiar de una factura electrónica no va a ser solamente la empresa que lleva contabilidad. Todos. Yo todo lo que compro, hasta la tienda de la esquina, en la compra diaria, le pido factura electrónica porque es que al final es un 1% de todo lo que yo cumplo en el año que voy a pagar menos impuestos. Realmente estoy pagando parte de mis compras diarias, el 1% de mis compras diarias la estoy pagando con el impuesto que voy a tener que pagar el año entrante. Entonces, yo como prestador de servicio y como vendedor, debo propiciarle todos los temas a mi cliente para que él tenga optimización conmigo y para que decida venir a comprar conmigo. Pues qué rico quedarme con el que me ayuda a cumplir con toda la norma. Entonces, no olviden. Todo caso, el que adquiere tiene la facultad de exigir que se le emita la factura electrónica aún cuando sean menos de 5 VTs. Yo tengo una papelería, vendo al detal. A mí un cliente me puede pedir factura por un lápiz de 500 pesos. Sí. Si yo soy declarante del impuesto sobre la renta, si dentro de mi RUT estoy obligado a tener facturación electrónica, así tenga el POS que cumpla con todos los requisitos y todo. Si el cliente me pide una factura electrónica y yo tengo la obligatoriedad de dársela, debo entregársela. Claro, si soy una persona natural y no estoy obligado a facturar electrónicamente, ese cliente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir, pedirme la copia de mi RUT, entonces debemos tener siempre como el RUT ahí a la mano, impreso,
o en el WhatsApp o en el correo para írselo enviando al cliente. Él se va para su oficina, entra a la DIAN y genera un documento equivalente con todos mis datos y le cuenta a la DIAN que me compró un lápiz y quedó el registro electrónico de la compra del lápiz que me hicieron para poder soportar los costos y los gastos. Todas las personas jurídicas son facturadores electrónicos. Las personas naturales, los invito a que revisen no solamente cómo estoy soportando mis ventas, sino si de verdad yo ya no estoy obligado a declarar impuestos o no estoy obligado a ser facturador electrónico. Porque no, pero es que yo no estoy mandando facturas electrónicas, la DIAN, ¿cómo va a saber si yo estoy vendiendo 3.500 VTs o no en el año? Hoy en día estamos hablando de 148.442.000 pesos en el año. Pues muy fácil, es que resulta que ahora, como es la moda, todo es electrónico, todo me entra por Nequi DaViPlata. ¿Y cuánto me está entrando por Nequi DaViPlata mensual? No, a mí me pueden estar entrando 3 millones de pesos diarios por Nequi DaViPlata o con tarjeta débito, es que me trajeron un datáfono, lo más de lindo, es más chiquito que mi celular, me cabe entre el bolsillo y el que llega yo le saco el datáfono y en línea me paga. Y no tengo efectivo en el negocio, entonces no pueden venir a atracarme porque nunca hay efectivo. Todo ese reporte le llega a la DIAN y la DIAN va sumando y sumando y sumando y la DIAN muy fácil ya va a saber si ustedes tuvieron o no ingresos superiores a 3.500 VTs y si ustedes tienen resolución de facturación electrónica o tienen resolución de facturación post y si están cumpliendo con la obligación de enviar más de 5 VTs a la DIAN. Pero la DIAN, ¿cómo va a saber que yo estoy vendiendo más de 5 VTs? Pues el banco está reportando movimientos bancarios de ustedes y van y revisan y con pago de tarjeta de débito han recibido los restaurantes una cuenta ya no baja de 400.000 pesos. 2 personas en un restaurante con plato fuerte, entrada, postre y el cafecito después, la cuenta ya son más de 212.000 pesos. Y esa información los bancos se la envían a la DIAN casi que en línea. Entonces, miren que sí es muy fácil que la DIAN pueda ya saber si estoy cumpliendo o no con toda esta normatividad. Y van a llegar a mi negocio, ¿no ven que ya no hay límites, ya no hay restricciones, ya no hay pandemia, ya no hay nada? Entonces a mi negocio van a llegar a inspeccionar, van a llegar a inspeccionar. Los de la DIAN, los de la Secretaría, los de la Alcaldía, y es que todos ellos se tienen que comunicar entre todos. La Cámara de Comercio hace visita y va y inspecciona que yo esté cumpliendo con todas las normas, no solamente con registrarme en la Cámara de Comercio. La Secretaría de Hacienda Distrital va y hace visita, y si yo no estoy cumpliendo con las obligaciones distritales y ven que tampoco estoy cumpliendo con las nacionales, pues van y le avisan también a la DIAN. Y si la DIAN es la que nos visita, pues va a ir a avisarle a todas las demás que no estoy cumpliendo con los requisitos. Entonces, muy importante, no es suficiente la factura electrónica. No es suficiente tener la resolución de facturación. No es suficiente tener un RUT, no es suficiente tener una Cámara de Comercio. Es necesario e indispensable que yo tenga en cuenta absolutamente todo lo que debo cumplir en mis ingresos, en mis costos y mis gastos, porque es que esto va en doble vía. Primero, pues que ustedes tengan factura electrónica, POS electrónico, es beneficioso. Pues primero van a tener una muy buena excusa para tomar la base de datos de sus clientes, para poder hacer estrategias publicitarias y de mercadeo, porque el cliente es el que les está suministrando la información para que ustedes emitan la factura electrónica que él posteriormente se va a tomar como deducible en su declaración de renta. Y fuera de eso, pues qué chévere decirle al cliente, usted aquí compre que el 1% de todo lo que usted me compre lo paga con sus impuestos. Usted aquí compre que va a poder soportar cada uno de los pagos y de los gastos que tiene con su negocio. ¿Cómo se relaciona? Bueno, ya ahorita vamos a las preguntas. Terminemos con la presentación y vamos y miramos qué preguntas tienen ustedes.
Además de todo, y para cerrar el tema de todo este universo electrónico, recuerden que la DIAN rechaza los costos y los gastos, además de estar debidamente soportado, como hemos hablado, con la factura electrónica, los costos y los gastos, otra vez, listo. Los costos y los gastos, además de rechazármelos porque no estén soportados con la factura, debemos mirar que haya relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Esto es para lo de las empresas. Para el tema de las personas naturales que se van a tomar el 1% deducible, el 1% de todas sus compras soportadas con facturas electrónicas las van a descontar del valor del impuesto a pagar, pues obviamente este tema de relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad no aplica. Esto aplica para las empresas y las personas naturales en los costos y gastos de su negocio. Y el tema de los pagos con medios de pago electrónico. Si yo voy a comprar en efectivo, puedo comprar hasta 100 VTs. En el estatuto tributario dice que todas las compras superiores a 100 VTs deberán estar canalizadas a través de medios electrónicos. Eso quiere decir que las compras, yo las tengo que ir a estar haciendo los pagos. Perdónenme que es que cada vez que los micrófonos ustedes los atienden, yo también me desconcentro. Gracias. Como les estaba diciendo, no solamente debo soportar mis ventas, sino que debo soportar mis costos y gastos, y todos los pagos superiores a 100 VT los debo hacer con transferencia, los debo pagar con una tarjeta de débito, los debo pagar con una tarjeta de crédito. Tengo que demostrar que utilicé el sistema financiero y canales financieros para poder soportar esa compra. ¿Ok? ¿Cómo tener una optimización tributaria con todo esto? Sentémonos, analicemos mi negocio, revisemos que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de forma correcta. Recuerden que en emisión desarrollamos software fáciles, cómodos, 100% en la nube, con capacitaciones en vivo, de fácil manejo, para que ustedes puedan cumplir con todo esto. ¿Cómo cumplimos actualmente con el tema del POS electrónico? El POS electrónico todavía no está normalizado por la DIAN, y esto es algo muy importante que deben saber ustedes. El POS electrónico es un proyecto que está dentro de una resolución que hay desde el año pasado proyectada por la DIAN, en donde no solamente el POS lo quieren convertir como documento electrónico, sino los peajes. Por ahí hay una pregunta de peajes, de parqueaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un proyecto en donde casi que todo se va a convertir en documentos electrónicos. Hoy en día, yo puedo soportar mis ingresos con un sistema POS que cumpla con los requerimientos de ley, que yo haga mis cierres de caja diarios, que vaya y los contabilice, y en mi declaración de impuestos de autorretención, si soy responsable de renta, entonces cada mes a la DIAN le voy a informar cuánto fueron mis ventas y voy y hago mi autorretención. Tipcito y cuñita para los que no lo tienen presente, las tarifas de autorretención, el famoso cree que todo el mundo lo sigue llamando así, incluso en los planes de cuentas y en los sistemas todavía lo llamamos así. Esa autorretención que hacemos todos los meses de todos nuestros ingresos cambió la tarifa a partir del 1 de marzo para que lo tengan en cuenta. Hoy en día, ¿qué hago? Hago una factura electrónica con todos los requisitos de una factura electrónica. Cuando el cliente me pide un soporte con factura electrónica y estoy obligado a tener factura electrónica, lo que debo hacer es internamente tomaré las decisiones necesarias para que la venta no me quede doble vez contabilizada y reportada. Entonces, anularé la tirilla POS y internamente llevaré el control de qué tirillas POS se convierten en facturas electrónicas
y le entregaré al cliente la factura electrónica y se la haré llegar a su negocio. Desde ya debemos estar preparados para que todas esas ventas superiores a 212.060 pesos le lleguen a la DIAN diario. ¿Lo puedo hacer en la noche? Sí, claro, lo puedo hacer en la noche. No me está pidiendo que el POS sea en línea, me está pidiendo que esas ventas superiores las convierta en una factura electrónica y la envíe. ¿Cómo lo hago? Desde un facturador electrónico. Es decir, debo tener el sistema de facturación electrónica aparte, sigo utilizando actualmente mi POS y tengo el sistema de facturación electrónica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué tenemos para ustedes? Que pues obviamente y saben que nosotros siempre estamos ahí con productos y servicios para ayudarles. Actualmente tenemos la facturación electrónica. Ustedes simplemente van y hacen factura electrónica para el cliente que se las pidió o en el momento en que sea necesario porque la venta es superior a 212.060 pesos a partir del 1 de abril si soy responsable de renta. Les tenemos todos los temas de recepción de documentos, nómina electrónica y un software para seguridad y salud en el trabajo. Y estamos en preventa de nuestro software de POS. Inicialmente es un POS común y corriente que va a permitir en línea convertir cuando sea necesario a factura electrónica y enviar la factura electrónica de lo que necesiten hacerlo. No es un POS electrónico, es decir, todas las ventas del POS no van a ser reportadas a la DIAN porque eso aún no está reglamentado. No ha salido el anexo técnico y no se han terminado de surtir los efectos. En el momento en que el POS se vuelva 100% electrónico, un documento que vuelva y entre dentro de este sistema electrónico de la DIAN, pues ya lo tienen y en ese momento será activado de forma inmediata porque ya en emisión, no de hecho, está haciendo las pruebas con la DIAN para mirar cómo va a funcionar ese POS electrónico. Actualmente les tenemos un sistema POS que va a cumplir con todos los requisitos de la norma, con todos los requisitos que vimos en la presentación de hoy y que de una forma muy dinámica y ágil ustedes van a poder convertir en una factura electrónica porque el cliente se lo pidió o porque superó las 5.000 VTs. Y además de eso, este sistema POS que vamos a tener para ustedes, este software POS de emisión, no solamente les va a poder hacer la factura electrónica, sino que les va a poder ayudar a llevar todo ese control de notas débito, notas crédito, les va a prestar el servicio de documento soporte para sus ingresos, para soportar ustedes también de forma electrónica todo lo que incluye el universo DIAN. Va a ser un sistema que van a poder tener hasta con 50 usuarios en 3 sucursales. Todo lo que vimos que se requiere que un sistema POS actual cumpla. El software necesario para cumplir con la norma se lo tenemos en emisión. Esta es una consulta y para cerrar y pasar a las preguntas de ustedes. Esta es una consulta que hice yo en Google el año pasado. ¿Qué pasa si no me entregan la factura electrónica? Y la respuesta sale de primeras en el buscador, así salía el año pasado. Y es de la DIAN y dice, como comprador, usted está en todo su derecho y obligación de exigir la factura electrónica. No pierda el beneficio de sus compras, sirvan como soporte de costo de deducción o descontables de las declaraciones tributarias. Exija la factura electrónica. Si no le entregan la factura electrónica, denuncie y la misma DIAN pone el link para que las personas de forma anónima pongan el nombre, la dirección o el dato del que no les está entregando la factura electrónica. Ahora sí, voy a pasar a mirar qué dudas y qué preguntas tenemos. Por favor, las dudas y las preguntas las vamos a responder hoy todas desde el chat, ¿vale? Bueno, teníamos todos los comentarios sobre que no me escuchaban. Las cajas registradoras PL1, no, las cajas registradoras PL1 están autorizadas por la DIAN y ya hoy en día no son un sistema válido como soporte de ingresos. Obviamente y mucho menos de costos y gastos. De
el día de hoy estamos grabando, la grabación se les va a hacer llegar a los correos donde ustedes se comunicaron con nosotros. Puedo enviar facturas electrónicas con el cliente 22222 cuando convierto la del POS. Sí, señores, yo puedo enviar facturas electrónicas con el cliente 22222. Incluso puedo enviar una factura electrónica con cliente 2222. En el cuarto grupo, ¿a quién hace referencia? Entran en ese grupo los no responsables de IVA, es decir, deben hacerlo sin estar obligados a facturar. En ese grupo van a terminar entrando todas las personas que utilicen un sistema POS de facturación para soportar sus ventas en el negocio. Sí, señor, aquí nos están convirtiendo en facturadores a los que no están obligados a facturar. Finalmente, yo creo que este año no pase que absolutamente todos los comerciantes por lo menos terminen estando obligados a facturar. El sistema POS es el informe fiscal de venta diario y cómo se debe mostrar. El sistema POS, en el sistema POS, el informe fiscal de venta diario, ¿cómo se debe mostrar? Pues finalmente deben revisar la norma. La norma dice que debe haber un cierre diario de caja, que se puede hacer electrónico o manual, pero siempre debe haber una forma de consulta y en el momento, siempre debe estar en el establecimiento de comercio y cuando llegue la DIAN debemos mostrárselo. Las ventas superiores a 5 VTs, sí, las ventas superiores a 5 VTs en sistema de facturación POS deben convertirse en una factura electrónica y enviárselas a la DIAN. ¿Cómo se relacionan los parqueaderos diarios para reducirlos? Muy buena pregunta. Si el parqueadero está obligado a facturar y yo me quiero tomar como deducible eso, debo pedirle la factura al parqueadero. Si los parqueaderos están a nombre de persona natural, debo solicitar el dato de la persona natural y realizar el documento equivalente para podérmelo deducir. ¿Hay una resolución de POS electrónico? No. El POS electrónico aún no ha sido reglamentado por la DIAN. Se encuentra en el proceso de pruebas con los operadores certificados. Lo que yo emito es una factura electrónica. ¿Se usa la resolución de factura electrónica que ustedes tienen? Sí, se utiliza la resolución de facturas que ustedes tienen actualmente. Al final del día reviso la tirilla del cierre POS, las ventas que superan los 5 VTs, anulo las VOS y realizo la factura electrónica, pues en control contable debería ser así para que después no tengan el ingreso doble vez reportado en temas internos. Ustedes deben realizar los procesos y procedimientos necesarios en sus negocios para que quede muy clara la operación. Un almacén que vende repuestos de vehículos, pero el repuesto cuesta más de 5 VTs, ¿cómo se maneja ese caso? Ya que el cliente no me da la información. Haces una factura electrónica con cliente 222 al final del día. ¿Cómo va a interactuar con sus sistemas actuales? Estamos esperando a que salga todo el tema del software POS electrónico y en ese momento nos comunicaremos con cada uno de ustedes para mirar esas interacciones. Por el momento, ustedes lo que tienen que hacer es utilizar el sistema que tienen para facturación electrónica común y corriente y generar las facturas electrónicas que sean necesarias. Hasta el momento, el tiquete, la pregunta, perdónenme, yo estoy leyendo preguntas, pero ustedes no las están viendo. La pregunta es, ¿las aerolíneas están obligadas a facturar electrónicamente? No, dentro de los documentos electrónicos, dentro de los documentos equivalentes a la factura está el tiquete de avión. Dentro de los proyectos de ley es que los servicios públicos, los tiquetes aéreos, los de bus e incluso los peajes se vuelvan electrónicos. Por el momento, el tiquete de avión es un soporte válido de costo y deducción para mi empresa o para mí como persona natural.
Costos del software, las personas de comercial se van a poner en contacto con ustedes para darles a conocer toda nuestra información del software. Como les digo, el software es un software por el momento POS común y corriente que les va a permitir convertir en pasarse al facturador electrónico de emisión y enviar esas facturas electrónicas que necesitan. Además, va a tener integrado todo el tema de notas, documentos soporte, y pues en el momento en que ya salga oficialmente a producción por parte de la DIAN el POS electrónico, pues servirá automáticamente dentro de estas pruebas que se están haciendo con la DIAN. ¿Cuántos DOS recibe la DIAN el consumidor final? Son 9, es el similar a un NIF. ¿Se puede hacer un solo documento por el total de las ventas superiores a 5 VTs? No. La verdad no está organizado, no está claro, no conozco yo un concepto que lo diga. Preferiblemente reporten las independientes para que así también la DIAN vea y haya la trazabilidad de este documento POS 3253732 se convirtió en la factura número 1. ¿La DIAN me puede anular facturas que superen los 5 VTs para hacer la factura electrónica? No, porque la DIAN no conoce sus facturas. Ustedes tienen que hacerlo. Hoy en día yo esas POS no se los estoy reportando a la DIAN. Yo en mi local vendo al por mayor y al detal. Y vendo al por mayor y me piden factura electrónica. ¿Ya estaría perdiendo plata? No, no estaría perdiendo plata. Si usted es obligado a facturar electrónicamente tanto al por mayor como al por menor, como al detal, le pueden solicitar una factura electrónica y usted está en la obligación de entregarla. ¿Los servicios públicos se siguen descontando como gastos? Claro que sí, y el recibo del servicio público es el soporte. Dentro de esta resolución que hay nueva está el proyecto para que empiecen a emitir factura electrónica ellos también. Si las tirillas del parqueadero son de 3.500 pesos, ¿debo hacerle documento equivalente como comprador? Ya que entiendo que están obligados después de 240.000. Sí, si el parqueadero no está obligado a facturar, usted hace un documento equivalente si se desea tomarlo como costos y gastos. Y si no, pues revisa cuántos costos y gastos puede tener sin soporte de factura, que aún todavía hay por ahí como un 10% válido, y miran que es más beneficioso legalizar los 3.500 o dejarlo allá dentro de ese pequeño margen que puedo tener soportado sin el documento. O sea que en el día puedo generar facturas POS superior a 5 VTs y en la noche genero todas las facturas electrónicas correspondientes. Sí, lo podría hacer. Finalmente, usted lo que está obligado a entregar en su establecimiento es la tirilla y la factura electrónica le debe llegar por el correo a la persona en el momento en que la solicite y en el momento en que le den los datos. Al 222, pues a nadie le va a llegar el soporte de la factura, pero ustedes cumplen con la obligación de facturar. Ya el área comercial nos está acompañando, ya nos van a dejar todos sus contactos y sus números para que ustedes los puedan contactar. Liris, ¿me ayudas en colocarles en el chat, por favor, los datos de nuestra área comercial? Igual en nuestra página de emisión.co, ustedes tienen ahí en la parte inferior derecha un botoncito en donde en línea ya están conectados con nosotros. Los que me están preguntando, soy una empresa informal en un mercado muy competido. Toda la informalidad están buscando formalizarla en la DIAN y yo debo estar prestando los servicios necesarios para fidelizar clientes, entregarle una factura electrónica cuando lo pide para poder soportar sus costos y gastos o tener beneficio tributario, es fidelizar también clientes. Los que manejamos Dominion, ¿cómo lo van a manejar? Los que manejan Dominion actualmente, pues siguen utilizando su factura electrónica y en el momento en que la DIAN siga evolucionando con las pruebas del POS electrónico, nos iremos contactando con ustedes para informarles cómo va a ser esa transacción. El manejo de estos impuestos
¿Sabe si hay topes de ventas anuales con factura electrónica por el 222? No. El manejo de estos impuestos pueden hacer que mi negocio sea no viable, pues realmente ese es un análisis financiero, pero pues es que finalmente yo debo tener una proyección y una programación de costos y gastos porque los impuestos lo debo incluir entre lo que le estoy cobrando a mi cliente. Debo pagar renta en mayo según la DIAN, lo que no tengo justificado con factura de compra, debo pagar por renta un valor anterior el 35%, ¿correcto? Sí. Lo que no justifiquen ustedes con todas las condiciones que deben justificar para que sean costos y gastos deducibles, deben pagar el 35% si son personas jurídicas. Ya nos están colocando los datos de las comerciales en el chat para que por favor los anoten y se comuniquen con ellos. Igual ellos tienen sus datos de su inscripción a la capacitación y se pondrán en comunicación con ustedes para todas las dudas que tengan. ¿Aplica para arrendamiento directo de inmueble de personas naturales? Pues yo no creo que una persona que arriende un inmueble de persona natural utilice un sistema POS de facturación. Si la persona que arrienda el inmueble es una persona responsable de renta obligado a facturar, pues deberá entregar el factura. Acá nos acaban de enviar la lista de los contactos. Voy a mirar a ver si se las puedo poner de una forma rápida aquí en nuestra presentación para que la vean en pantalla. Regálenme un minuto. Regálenme un minuto que estoy tratando de ponerles en la presentación el dato de los contactos de nuestras comerciales. Los centros comerciales facturan parqueos menos de 5 VT si se tienen varios tiquetes que hacer. Si el tiquete tiene menos de 5 VTs, no se debe convertir en factura electrónica. Es por evento, por tiquete. Si yo tengo más de 5 tiquetes en el día y quiero justificar mi compra, pues debo realizar los documentos equivalentes o me debo comunicar con el centro comercial para solicitar la factura. Espérenme que estoy tratando de ponerles en pantalla el dato de las comerciales, ¿vale? Listo. Ese es el listado de nuestros comerciales. Ahí están sus números telefónicos. Ustedes se ponen en contacto con cada uno de sus comerciales para que les den toda la información de la preventa de nuestro sistema POS. Me preguntan si vendo al final del día 2 millones, ¿debo de hacer 9 facturas de venta? ¿Todas las puedo hacer al cliente? Si dentro de esos 2 millones hay facturas que superan las 5 VTs, las debo convertir en factura electrónica y las puedo convertir al 222. Lo importante es cumplirle a la DIAN con enviar la información de mis ingresos superiores a 5 VTs. Bueno. Ya nos quedó respuestas dadas. Muchísimas gracias por acompañarnos. En pantalla tienen los datos de nuestros comerciales. Les agradecemos muchísimo su compañía, sus preguntas, sus inquietudes, por elegirnos, por preferirnos. Estamos acá siempre para todo lo que ustedes necesiten. Síganos en redes sociales. Estamos siempre contándoles toda la nueva normatividad y todo lo nuevo que va saliendo para que todos nuestros negocios estén al día en todo lo de ley y podamos tener una optimización tributaria con el uso adecuado de todas las herramientas que tenemos para esto.
Les deseo a todos un feliz día. Mismo.